Hola, bienvenidos a otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. Hoy tenemos el tema hernia discal en la resonancia. ¿Cuándo importa y cuándo no? Para eso estoy acá con mi colega y hermano, el doctor Ulises Acosta. Bienvenido, Ulises. Hoy Hola, venimos... hola a todos. Es un tema muy interesante. Piero y yo lo conversamos hace unos días y los dos coincidimos en que el miedo que causan los pacientes un diagnóstico de hernia discal merece ser discutido, y la idea de este espacio es sobre todo aclararle todas sus dudas y que estén claros que un reporte, que el resultado de un estudio siempre tiene que ir relacionado con el paciente. Estamos aquí para aclararle todo eso. Justamente, hoy te vamos a explicar cuándo una hernia discal, cuando te ponen un reporte en la resonancia, si es importante o si no es importante. Entonces, Ulises, vamos a comenzar explicando un poquito qué es una hernia discal anatómicamente. O sea, vamos a definir una hernia para que nuestro público entienda un Obviamente, poquito. para entender tenemos que tener un concepto anatómico y fisiológico claro. Les explico siempre a mis pacientes que las vértebras van desde la cabeza hasta la cadera. Son huesos unidos uno con el otro por tres puntos, unas bisagras que se llaman articulaciones, y toda una superficie donde hay un cartílago que funciona como amortiguador, que se llama disco intervertebral. Su función es justamente amortiguar, nos permite ser flexibles. Si no existiera, si la columna fuera un hueso rígido, no pudiéramos flexionarnos. Pero ese disco naturalmente, a medida que pasan los años, se va degenerando. Pero ¿qué pasa? Cuando ese disco deja de estar en el lugar donde debe estar, entre vértebra y vértebra, y un fragmento sale de su entorno, comprime una estructura y muchas veces no la comprime, es lo que conocemos como hernia discal. El término hernia, en palabras simples en medicina, es cuando algo que debe estar en un sitio sale a otro. Por eso escuchamos hablar de hernias abdominales, de hernias umbilicales, hernias escrotales. En este caso es ese disco, ese amortiguador, esa transición entre vértebra y vértebra. Un fragmento sale de su espacio y eso conocemos como hernia discal, que no necesariamente se traduce en una condición de importancia mayor. Así es. Y aquí viene lo importante quizá de este episodio, porque una hernia discal no equivale a encontrar la causa del dolor. Porque usted en su reporte de resonancia lea hernia discal, protrusión discal, discopatía degenerativa. Puede ser que esa sea la causa, pero no necesariamente importa. No siempre es la causa de tu dolor. Y ahí entran muchas variantes. Por ejemplo, usted tiene una hernia discal que le está presionando la raíz nerviosa del lado izquierdo, pero usted va a la consulta y lo que tiene es un dolor lumbar inespecífico que no está limitado a ninguna área, o incluso hasta le duele la otra pierna, le duele la pierna derecha. Pues ya vamos pensando que esa no es la causa de su dolor, o sea, ese no necesariamente es su problema. Y en ese sentido igual también el tamaño de la lesión, el tamaño de la hernia, pues no necesariamente va a definir la cantidad de dolor o la importancia del dolor que va a tener el paciente. O sea, hay hernias pequeñas que dan muchísimo dolor, hay hernias grandes que casi no dan dolor. Entonces, Bueno, de ahí la eh, importancia del examen clínico, que sigue siendo la base de la medicina exactamente. todavía hoy en el 2026. Un diagnóstico sin un examen médico bien hecho, Piero, no es nada. Igual, un estudio sin ver un paciente, sin examinar, siempre tiene que haber una relación. Yo bromeo mucho con los pacientes cuando llegan y me pasan un informe o un reporte de un estudio y entienden que ahí terminó la consulta. Yo les digo que si fuera así, yo pusiera un buzón afuera y recogiera en la mañana y en la noche esos estudios y lo viera en mi casa. Si no hay una relación entre lo que se reporta, entre lo que se ve en esa imagen y el paciente, no estamos en nada. Es así, muchos pacientes y a veces algunos conocidos por la confianza, Sobre todo los que conocidos, no algunos sí, conocidos, sobre todo los te, conocidos. te pasan por WhatsApp una resonancia.
mira, me dice eso, dime qué es lo que Pero no tengo. te dicen absolutamente más nada, ni quién se le indicó, ni No, por qué no, se la hizo. Y la parte más graciosa, muchas veces la indicación es de ellos mismos. ¿Quién te le indicó? No, yo fui y me la hice. exactamente. Y ya quieren que con eso uno le diga qué es lo que tiene, si es importante, si no es importante. Y la verdad, no es posible, no es posible. Nosotros, de hecho, somos de los que decimos que por ahí hay mucha gente tratando resonancias, pero no tratando pacientes. Y eso es un error bastante, bastante grave. Claro que sí. Entonces, Ulises, ¿cuándo realmente importa una hernia? ¿Cuándo debemos Obviamente, prestar atención? obviamente no es algo que se puede resumir porque la medicina es compleja y una hernia puede darte síntomas de importancia mayor, más leve. Importa mucho la cronificación, el tiempo del dolor, pero hay puntos claves que sí son importantes. Cuando hay una relación, como tú mencionaste hace un momentito, los nervios van a diferentes partes del cuerpo y parte de nuestro trabajo y nuestra profesión es entender dónde va cada uno. Entonces tú tienes que tener una relación sobre esa compresión que tú ves y el dolor o el déficit que tiene ese paciente. Esa es la parte fundamental, porque también vemos a veces pacientes con diagnósticos de hernias y si tú no te tomaste el tiempo necesario en buscar una relación, cuando tú vienes a ver el dolor es de otro tipo, es un dolor muscular, un síndrome que se confunde mucho con las hernias, el síndrome del piramidal. En fin, hay que tener mucho cuidado y siempre tratar de llevar el paciente y luego el estudio, no el estudio y luego el paciente. Y realmente, De hecho, cuando yo veo los pacientes y el método correcto de hacer una consulta, cuando el paciente entra, tú primero tienes que escucharlo, tú luego tienes que examinarlo y tú de último tienes que ver el estudio. Cuando tú ves el estudio, automáticamente tu pensamiento y tu enfoque se desvía y se parcializa a un diagnóstico que quizás no es lo que está dando las manifestaciones. realmente esa es la función más importante de nosotros, porque como decimos, o sea, la resonancia viene ya con un diagnóstico X. Si fuera tan sencillo como eso, pues no lo necesitan. O sea, Correcto, claro. Lo que digo, yo pusiera un al- buzón, déjenme la resonancia allá afuera. exactamente, lo importante y la función de nosotros realmente es ver cuando lo que tiene la resonancia coincide con lo que previamente vimos en el examen físico. De ahí que vamos a saber qué hay que hacerle a ese paciente. Y, Eso es tan y- importante, Piero, la relación con el estudio del paciente, que dile a las personas que nos están viendo y escuchando la cantidad de hernias que existen en personas que no tienen síntomas y que se ha demostrado ya en estudios realizados, en estudios seriados. Y cuando tú haces personas que tienen una vida normal, le encuentras una hernia. sí, sí, es así. En estadísticas internacionales, por normas generales, 50% de la población normal que anda caminando por ahí sin dolor de columna, si le hacemos resonancia a todas las personas, 50% de ellos van a tener cambios en sus resonancias, van a tener hernias discales, protrusiones, discopatías degenerativas. Y eso no significa que tengan un problema. De hecho, no tienen dolor, andan Correcto. normal, sin síntomas. Ustedes están escuchando, son números reales. Esos no son números inventados ni por Piero ni por mí. Son números estadísticas mundiales. Cerca del 50% de la población adulta. Si hacemos resonancia, vamos a encontrar cambios degenerativos, hernias y protrusiones y son personas que hacen una vida normal. Los pacientes Así muchas es. veces yo lo veo y se ríen mucho porque yo cuando le trato, le pongo el tratamiento indicado en determinadas hernias, que todo lo que se hace, que hemos abundado muchas veces antes de llegar a una intervención, que me preguntan cuándo tienen que volver. Yo siempre respondo lo mismo, si tú no sientes nada y no tienes dolor nunca, y ellos se ríen, pero Así ¿cómo va a es. ser? Y le digo, ¿y por qué va a venir a perder tu dinero y tu tiempo? Se ríe muchísimo, pero esa es la realidad. Lo que mueve y lo que nos hace tomar una determinada conducta siempre es la clínica del paciente. Ahora bien, por otro lado, también es bueno mencionar que hay lo que llamamos banderas rojas, síntomas, signos de alerta, que es cuando un paciente, por ejemplo, tiene retención urinaria o incontinencia urinaria, por ejemplo, lo que se llama médicamente anestesia en silla de montar, o sea, es que
pierde un poco la sensibilidad a nivel inguinal y en la parte alta de las piernas, en las caras internas, o que esté perdiendo fuerza en las piernas o bueno, en los brazos y su problema es cervical. Esos son signos de alerta, o sea que independientemente de lo que digan las resonancias, usted debe buscar ayuda, usted debe ir donde su médico, que lo evalúen y vean qué pasa, porque están las dos cosas, o sea, están pacientes que ven un diagnóstico de hernia discal en la resonancia y se asustan, creen que su columna está destruida, y que se está acabando el mundo, que Y van a hay otro que vivir con minimiza. dolor. Exactamente. Esa parte yo voy a Y ahí- enfatizar un poquito esa parte que dice Piero, la parte de la orina, porque muchas veces yo no sé por qué algo tan importante, a ti te debe pasar igual, pasa desapercibido. El paciente te habla del dolor y si tú no le haces la pregunta, ¿cómo está orinando? ¿Cómo está evacuando? Tú no te das cuenta que ahí hay un problema porque por naturaleza el paciente no habla de esto. Y es muy importante cuando nosotros hacemos la pregunta de cómo está orinando, sobre todo viene dado si hay un control correcto de los esfínteres. Los esfínteres son los músculos que abren y cierran, la llave de apertura y cerrado de la salida de orina. Entonces la pregunta viene dada es, ¿se te salen solos? ¿Es una condición? O por el contrario, tú no llegas, sabes que tienes la sensación de la vejiga llena, no llega. O también muchas veces es que tú tienes un vaciado parcial. Tú hiciste orina, pero te da la sensación de que todavía en la vejiga queda orina. Y eso viene dado porque hay una compresión global de todos los músculos de todos los nervios, perdón, de la cola de caballo que inervan esa zona. Y esos son datos de urgencia frente a esa hernia discal que vimos en la resonancia. Así es, por eso muchas veces decimos que la hernia es importante cuando deja de ser un dibujo, por así decirlo, en la resonancia magnética y explica los síntomas que tiene el paciente. Ahí es donde se debe buscar ayuda y se debe normalmente hacer algo. Entonces, Y mencionaste a la ligera la pérdida de fuerza. Recuerden que los nervios exacto. son mixtos. Cuando ya tú tienes una debilidad para el movimiento de algún grupo muscular, una debilidad real, muchas veces es una debilidad antiálgica por miedo al dolor, tú no te mueves, pero muchas veces es realmente una debilidad. Y hay pacientes que llegan a la consulta con tanto tiempo de debilidad muscular que cuando tú los examinas, te das cuenta que ese músculo está atrofiado con relación al lado contralateral. Es un músculo que esas fibras han ido perdiendo y tú ves literalmente una pierna más flaca que la otra. Así es. Y como ven, entonces ya hemos dicho, no toda hernia se opera y no toda hernia se ignora. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que hacemos? Pues como dijimos, va enfocado principalmente a lo que siente el paciente. Si eso coincide con las imágenes, entonces, pues se comienza siempre el tratamiento conservador, exceptuando que hayan banderas rojas, o sea, medicamentos, terapia física. Y es importante que sepan que cerca del 80% de los pacientes va a mejorar su dolor con medicamentos y terapia física. Y la mayoría encuentran la solución a su problema. Cambio o no cambio lo que va a tener en la resonancia, eso no importa, pero le va a mejorar el dolor, que es lo que anda buscando y lo que debe quitarle esa preocupación. De hecho, no a nuestro nivel, porque nosotros como cirujanos de columna, como yo digo, somos el último nivel del escalón, pero en los lugares donde la atención primaria funciona un poquito quizá mejor o más estructurada que en nuestro país, la resonancia magnética no es el estudio de inicio en estos pacientes. De hecho, los organismos internacionales que regulan no lo tienen estipulado como un estudio inicial ante un dolor lumbar. Obviamente, la introducción que yo le estoy diciendo es importantísima porque ya a nivel de nuestra consulta, nosotros sí no podemos dejar pasar un diagnóstico de dolor que además de la hernia pueden ser muchísimas cosas más. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar hasta el Ah, fondo ok. con este paciente que acude a nuestra Tú sabes que consulta. eso es realmente una ventaja
desde el punto de vista internacional para nuestro país. Porque fuera que un paciente con dolor tiene que agotar un proceso que en ocasiones se pone bastante largo, principalmente Estados Unidos, Europa, que te ve primero el médico familiar, el home doctor, como le llaman, te trata conservador, si no mejora, te hace la resonancia, todo eso. Aquí, por cómo está estructurado el sistema de salud, los pacientes tienen la ventaja que de inicio pueden ir a un subespecialista. O sea, nosotros a veces vemos pacientes que todavía no lo ha visto nadie, le van con dolor por primera vez y van de una vez al subespecialista, cosas que a nivel internacional eso no es posible. Eso tiene sus ventajas en parte y es que el paciente pues mucho más rápido consigue una atención adecuada y un tratamiento a lo que tiene. La parte quizá no tan buena, a nivel general, eso aumenta un poco los costos, que en los países desarrollados que manejan más el tema de costo-beneficio, por eso es que hacen toda esa cadena de que primero vaya de lo más básico a lo más complejo. Correcto, correcto. Pero bueno, son todavía ventajas que tenemos en nuestro sistema que para nosotros es difícil decir si está bien o está mal, pero sin desviarnos del tema, lo importante es eso, que la resonancia es tan frecuente encontrar daños y datos degenerativos en los discos que no es el estudio inicial cuando la consulta es en un nivel más bajo de atención que el de nosotros. Es así. Entonces, continuando con la parte del tratamiento, o sea, recordamos, puntualizando un poquito, o sea, si tienes déficit neurológico, o sea, debilidad o incontinencia urinaria o cualquiera de esas cosas, normalmente estos pacientes sí van a requerir cirugía. Pero recordamos que en sentido general es menos del 10% de todos los pacientes que tienen un dolor importante de columna. O sea que volvemos al punto inicial. Que usted tenga un reporte de una hernia discal no es sinónimo de que va a requerir un tratamiento quirúrgico, ni mucho menos. O sea, no se ha acabado todo, sencillamente debe buscar atención De hecho, hay un especializada. porcentaje de hernias, sobre todo cuando son fragmentos libres excluidos, que se reabsorben a través del tiempo y también está demostrado en estudios con imágenes seriadas. Entonces, Sí, es importantísimo y súper interesante porque vemos que en las protrusiones discales, que hay un abultamiento solamente, entre el 45 y 50% se van a disminuir, se van a reabsorber. Cuando son hernias discales extruidas, o sea que salió un fragmento completamente. por completo, se reabsorben cerca del 60%. Y cuando hay lo que se llama secuestro discal, o sea, que salió un fragmento pero que se despegó del disco y migró, se resuelve hasta un 80% de las hernias. O sea que el trabajo de nosotros, como muchas veces tú dices, Ulises, es entretener al paciente en lo que la naturaleza hace su trabajo. Bueno, Y eso es parte de lo bonito de esto. bueno, sí, así es la realidad. Por eso es que volvemos a las estadísticas, porque la medicina es estadística. Las hernias que llegan a necesitar una intervención quirúrgica son menos del 10%. Bien, entonces, a manera de conclusión, si te hicieron una resonancia magnética y tienes una hernia discal, no saques conclusiones a priori. Lo que queremos es que esta idea quede claro. Una hernia discal no es sinónimo de miedo. La mayoría de los adultos pueden tener una hernia discal en su resonancia sin necesariamente necesitar una conducta agresiva tipo cirugía. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Si te ha gustado el video, dale un like, coméntanos, déjanos tus dudas, sugerencias, que siempre respondemos todos nuestros mensajes.